Hola, mi nombre es Daniela Vicentini y soy estudiante del tercer semestre de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro y hoy les voy a hablar sobre las técnicas de redacción. Para comenzar, las técnicas de redacción le permiten a los escritores condensar y organizar información, presentar argumentos sólidos y narrar vidas con riqueza de detalles. Conocer estas técnicas es fundamental en diversos ámbitos del conocimiento y la comunicación, ya sea en un contexto académico, profesional o personal, ya que nos permiten expresar nuestras ideas de manera clara y precisa. Ahora bien, hablando de la técnica del resumen, tenemos que es una redacción sintetizada de un texto más extenso, es decir, una versión abreviada de un texto original. La estructura del resumen es la introducción al presentar el tema y el propósito del autor del texto que se resume, el desarrollo en donde se explican los temas centrales del texto original y la conclusión que ofrece una síntesis de los contenidos tratados en el resumen. Para realizar una buena técnica del resumen se debe hacer lo siguiente: una lectura completa del texto original, la identificación de ideas principales, la eliminación de información secundaria, la reformulación de la información y la revisión y edición del texto. Pasando a la síntesis, tenemos que es la presentación corta de un texto más largo que ha sido analizado e interpretado por un autor, es decir, el autor hace un análisis e interpretación más profunda del tema. Usualmente la estructura de la síntesis empieza con una introducción en donde se explica el objetivo de la misma y el contexto a tratar. Luego se pasa con el desarrollo en donde se realizan comparaciones de toda la información obtenida de diferentes fuentes y se combinan las ideas. Por último se cierra con una conclusión en donde se revisan todos los puntos principales que surgieron de la síntesis. Algunas técnicas de síntesis pueden ser los esquemas y los mapas conceptuales. Por otro lado tenemos el ensayo, el cual es un texto escrito en prosa en el cual el autor expone sus ideas, reflexiones y argumentos sobre un tema determinado. Este se caracteriza por tener una estructura flexible, ya que el autor utiliza una forma bastante libre para abordar una temática. Ahora, su estructura en sí comienza con una introducción en donde se presenta un tema y en donde se capta la atención del lector. Luego se pasa al desarrollo en donde se exponen y se desarrollan los argumentos y evidencias que apoyan la tesis. Y por último se cierra con una conclusión en donde se finaliza el ensayo y se deben resumir los puntos principales y reafirmar la tesis. Los tipos de ensayo y su clasificación son los siguientes. Según el área del saber, los ensayos pueden ser literarios, científicos, filosóficos y sociológicos. Según su metodología, los ensayos pueden ser expositivos, argumentativos y críticos. Por su parte, también tenemos la técnica de composición de temas. Esta consiste en estructurar de manera lógica y organizada las ideas principales y secundarias de un texto, ya que son esenciales para comunicar ideas de manera clara, coherente y efectiva. Las etapas del proceso de composición de temas son las siguientes, que es la preescritura, que es donde el autor empieza a formularse interrogantes como ¿por qué estoy escribiendo?, ¿qué tipo de información le quiero dar a las personas? Y ¿cuál es el público objetivo? Luego pasamos a la escritura, que es la etapa en donde se redacta el texto en sí, partiendo de las ideas pensadas en la preescritura y se empieza a elaborar un texto con la información favorita del autor. Por último, pasamos a la reescritura, que es la etapa donde se evalúa y se analiza lo que ya se redactó para verificar que todo esté bien formulado y que no haya errores gramaticales u ortográficos. Por último, tenemos la técnica de la biografía, el cual es un método de redacción que se utiliza para narrar la vida de una persona destacando sus logros, experiencias y el impacto que tuvo en su entorno. Por su parte, las biografías se caracterizan por aspirar a cierto grado de objetividad, es decir, una fidelidad histórica que no distorsione los eventos a conveniencia del biógrafo. La estructura de la biografía empieza con una introducción en donde se presenta a la persona y se capta el interés del autor colocando su nombre completo, su fecha y lugar de nacimiento y una breve descripción de su importancia o contribuciones. Luego pasamos al desarrollo en donde se narra cronológicamente la vida de la persona desde sus primeros años hasta su muerte o situación actual y se exponen los hechos más importantes como su formación académica, su trayectoria profesional, sus relaciones personales, sus obras y sus reconocimientos. Por último pasamos a la conclusión, que es donde se resume la vida de la persona y se ofrece una reflexión final. Aquí es donde se resalta el legado, su aporte a la sociedad o a la historia, se evalúa su personalidad y se plantean algunas reflexiones o críticas sobre su obra o su conducta. Gracias.